Nos están solicitando si puede usted activar su cámara. También la cámara es igual. Bueno, buenas tardes a todos. Y la presentación es sobre producción de nopal en México y la experiencia que tenemos aquí en los últimos 10 años en el INIFAP de Morelos. A ver si ya avanzó la diapositiva. Como es un poquito pesada por las fotografías. Ok. El nopal en México, bueno, como sabemos, tiene un gran significado por la identidad de un mexicano. Además del maíz y el agave, el nopal y la tuna tienen un gran significado cultural, histórico y nutricional, sobre todo. Y México, pues, es el centro de origen y domesticación del nopal, y el consumo de un mexicano al año es en promedio de 6.5 kilogramos de nopal verdura principalmente, aunque también ya lo consumimos en otras formas y variedades. Y en México, el 18 de septiembre es el Día Nacional del Nopal. Y es por eso que en el 2020 la Lotería Nacional, que es donde se llevan a cabo los sorteos, emitió un billete especial dedicado al nopal y conmemorando el Día Nacional del Nopal. Y el evento de presentación del billete lo realizaron aquí en Morelos, en el estado donde yo estoy ubicada, y porque Morelos es el principal productor de el nopal verdura. Y bueno, la producción y cultivo de nopal en México es una de las grandes actividades agrícolas importantes, no solo por lo que implica y significa el nopal para nosotros, sino por la demanda o de la derrama económica que genera al país. También porque el nopal puede ser establecido, sembrado, producido en diferentes regiones del país, tanto del centro como del norte de México, y por una gran variedad de usos, y su cosecha puede hacerse durante todo el año. También es una característica muy noble del nopal que se puede estar cosechando durante todo el año. Y los principales usos del nopal verdura es el principal que domina es el como verdura en fresco. Ese es el principal consumo y compra del nopal. Pero también lo consumimos, por ejemplo, la fruta, que es la tuna, que llamamos tuna. También se hace del nopal extracción para jugos verdes, para la extracción de pectina. De la semilla extraemos aceite. También se elaboran dulces en conservas, cristalizado o queso de tuna, que es una forma de gomosa, algo deshidratada. Y se hace también con azúcar, con una mezcla de azúcares. Forraje también lo utilizamos para las zonas muy secas, que por ahí escuché que decían para zonas secas, también es una muy buena opción para producir como forraje. También se utiliza para marcar terrenos o cercas de lindajes, extracción de pigmentos. Aquí es para la producción de una grana cochinilla, que es un pequeño insecto del cual se extrae un pigmento, y la base que se utiliza para producir este insecto es el nopal verdura, el nopal, otro tipo de nopal, pero sí también unas pencas de nopal que ahorita voy a explicar. También lo utilizamos para materia prima, para cosméticos, para alimentos, como combustible. Ya cuando está seco lo utilizamos como leña, inclusive como artesanías. Algunos pueblos todavía producen artesanías con los troncos de los nopales, y por supuesto como planta de ornato para muchos jardines, en hoteles, en lobbies, en restaurantes. Podemos ver pencas de nopal que adornan los jardines. Y aquí les muestro en las fotografías una gran variedad de productos que se consumen en México. Por ejemplo, la gran marca internacional Jumex ya produce jugos mezclados con piña, apio y nopal, y que se pueden consumir o comprar en cualquier tienda de autoservicio. En la parte de abajo, ven, ya podemos comprar tortillas que ya llevan en su mezcla no solo maíz, sino también nopal.
Y también esta marca que vende fritura, que se llama Nopalia, es del Estado de México, ha tenido gran éxito y vende una gran variedad de frituras con diferentes sabores, inclusive no solo con nopal, sino también con ajonjolí o amaranto, algunos otros granos que van mezclando de manera, de productos de una manera natural, pero principalmente nopal. Y también ha obtenido varios certificados, esta empresa ha obtenido varios sellos y certificados, no solo nacionales, sino internacionales, lo que ha hecho que se pueda consumir en diferentes estados de la República y en diferentes tiendas de autoservicio lo podemos encontrar. Entonces, este es un ejemplo de una marca importante mexicana que ha sobresalido y ha utilizado el nopal como base para sus productos, principalmente frituras, ¿no? Y bueno, uno de los usos principales que les decía es el producir nopal forrajero. Esto es principalmente como una opción para luchar contra la sequía en la parte norte de México. En el 2022, este año, el gobierno de México ha desarrollado varias líneas y proyectos estratégicos. Entre ellos está el maíz para consumo, la línea o línea estratégica de fertilizantes también para apoyar a los productores mexicanos, pero también otra línea, el proyecto estratégico que ha desarrollado es en el apoyo a la sequía o contrarrestar la sequía, es el establecimiento de viveros para la multiplicación de cladodios de nopal forrajero en zonas áridas de México. Y bueno, su objetivo es principalmente producir semilla, que la semilla en este caso son las pencas de nopal para los estados de Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Coahuila y Durango. Esto es la zona norte de México, que son los estados más secos de la República. Entonces, esto lo que se hace es, como pueden ver en la fotografía, es producir las pencas en viveros, en pequeños viveros o túneles semi-tecnificados. Ahí se va a producir la semilla para después esa semilla transferirla a cielo abierto y ya entonces en cielo abierto producir el forraje, ya el nopal como forrajero, y ese proporcionárselo al ganado como una parte de la alimentación y para que obtengan agua. Entonces, de esta forma están los productores, el objetivo es cosechar de 300 a 400 toneladas por hectárea, que es un volumen relativamente alto en comparación, sobre todo, bueno, el nopal verdura que se consume, ¿no? Para nosotros los humanos es un nopal pequeño, delgado. En cambio, el nopal para forraje son pencas grandes, gruesas y que se le dan directamente al ganado. Y bueno, en esta producción, como pueden ver, es intensiva al inicio cuando es la producción de la semilla, porque es bajo un túnel y es para protegerlo principalmente de granizadas que en estos estados se presentan, y utilizan la variedad copena, es la principal variedad que se utiliza, pero también utilizan algunas otras variedades disponibles en las zonas o por los estados o las condiciones de suelo o que son aceptables por los productores. Esas otras variedades son cardona, tapón y rastrero. Esta es una ficha técnica que desarrolla el gobierno, principalmente el SIAP, que es el Sistema de Información Agrícola, que maneja toda la estadística a nivel nacional. Y esta es una ficha donde mencionan las características del cultivo, desde el producto, establecimiento del cultivo, las condiciones edáficas y climáticas que necesita esa especie o ese cultivo y los usos. Estas fichas técnicas se desarrollan para todos los cultivos que se producen en México. Ahí podemos ver las características que necesita, la densidad, cómo se puede establecer y para qué se utiliza principalmente. Y así también está para nopal verdura, para maíz, para muchos frutales y para todos los cultivos. Y ustedes lo pueden consultar en la página de internet, en la página del gobierno que se llama SIAP, SIAP.
Y bueno, otro de los usos del nopal es también para la producción de grana cochinilla o grana fina. El insecto se llama grana, que su nombre científico es Dactylopius coccus, y se realiza principalmente en los estados del centro del país, como son Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala y Morelos, pero también en algunos estados del norte donde pueden contar con tecnología y recursos para desarrollar este cultivo, ya que este cultivo se tiene que realizar bajo cubiertas, techos, estructuras metálicas, inclusive con sombreado, y dar las características ideales que necesita el insecto para crecer, que no debe sobrepasar los 35 grados centígrados, no debe de haber viento, no debe de haber lluvia, no debe haber granizo, por supuesto, y porque todo eso daña al insecto. Entonces el insecto debe estar desarrollándose continuamente, reproduciéndose. En este caso es la hembra la que se está reproduciendo y creciendo sobre las pencas de nopal, y es la que nos va a dar el pigmento. Y bueno, de manera intensiva, ustedes pueden ver en la fotografía del lado derecho, está un productor sosteniendo una penca donde ahí están creciendo la grana cochinilla. Esos puntitos blancos que ustedes ven, esas son las colonias de los insectos, que le digo es la hembra principal, es la que tiene el pigmento en su vientre. Y la cosecha se realiza de manera manual con la ayuda de una escoba o un cepillo. Muy suavemente se va retirando la cochinilla de las pencas y dejando más cochinilla también en la penca para que se sigan reproduciendo. Este pigmento se utiliza en la industria alimenticia principalmente para las carnes rojas, para los embutidos, darle color a los jamones, a las salchichas, y también para los cosméticos, para darle pigmento a los jarabes, a las píldoras, también para de manera artesanal darle color a la ropa, sobre todo la elaborada como zarapes y rebozos en los estados de Oaxaca y Estado de México, es donde se utiliza principalmente. Y tiene un alto costo el producto. El costo de un kilogramo de grana cochinilla ya procesado en polvo y seco puede llegar a costar hasta $250. Entonces, aquí vemos en la fotografía, este también es del estado de Morelos, un productor donde ya obtuvo recurso de apoyo de gobierno para obtener e instalar su propio invernadero techado y poder tener la producción de grana cochinilla. Como vemos, las estructuras son metálicas. En algunos puntos, en algunos centros de producción, algunas estructuras todavía son de madera o de palma, pero aquí ya este productor ya tiene alta tecnología. Y bueno, donde nosotros trabajamos aquí en Morelos es principalmente como en la producción de nopal, pero como verdura. Ese es el principal trabajo que nosotros realizamos aquí. Y bueno, tiene un alto contenido de fibra, zinc, calcio, vitaminas, clorofila y proteínas. Y bueno, como fibra, todos sabemos que si nos dicen vamos a ponernos a dieta, es consumir nopal y piña, porque tienen un alto contenido de fibra. Entonces es un gran producto alimenticio. En México hay 13,000 hectáreas destinadas a la producción de nopal verdura. Morelos, que es el estado donde yo estoy ubicada, tiene la tercera parte de toda esa producción. De todas esas hectáreas, Morelos es el número 1 productor de nopal verdura, seguido de los estados de Ciudad de México, Puebla y Estado de México. Y bueno, aquí pueden ver en las fotografías productores de aquí de Morelos trabajando sus parcelas. Como pueden ver, el primer productor lo que está realizando es aplicar fertilizante ya degradado, composta, a los nopales como parte del manejo en producción, en lo que es la fertilización. Y del otro lado podemos ver a un productor cosechando ya lo que es el nopalito verdura,
que es el que consumimos nosotros en fresco, y en cajas de plástico. También va a variar mucho la calidad del producto y la calidad del empaque dependiendo a dónde va ese producto. Por supuesto, si va al extranjero, tiene que ir en empaques de plástico limpios, pero si el producto es local, va inclusive en rejas o en cestos, en rejas de madera o en cestos pequeños, ¿no? Entonces, la calidad y la forma de empaque va a variar mucho dependiendo a dónde va ese producto. Y bueno, en la última década, el aumento de la superficie sembrada de nopal verdura aumentó un 2.6% y el volumen de producción un 23%. Significa que se ha dado un mejor manejo de producción y se puede obtener un mayor volumen por hectárea. En el caso de Morelos, que les decía, es el número 1, ya también produce nopal para exportación, principalmente Estados Unidos. Y bueno, la exportación a nivel nacional fue de 55,000 toneladas. El 99.5% de lo que se produce para exportación va para Estados Unidos y el otro 0.5% va para países de Asia, principalmente Japón y China, pero también van para Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Y bueno, desde el 2012, Morelos se sitúa como el principal productor de nopal verdura. Es por eso que estamos nosotros trabajando aquí desde hace años con este sistema producto. Ha sobrepasado ha podido resolver muchos problemas en cuanto a su producción y ahora ya es hasta exportador el estado de Morelos. Cerca de este cultivo, más o menos el rendimiento que presenta el estado de Morelos por hectárea es de 96.18 toneladas. Y en comparación con otros estados, está muy por arriba del promedio nacional. Es decir, que los productores de Morelos han sido muy aplicados en su forma de producir desde el establecimiento de la penca o la semilla, de un buen manejo en un programa de fertilización, porque también eso implica en poder obtener una buena cosecha. Es decir, si un cultivo lo fertilizas bien, vas a obtener más nopalitos y lo que implica es aumentar en tu producción o toneladas que coseches por hectárea. Aquí presento un diagrama del porcentaje de producción para el estado de Morelos. Morelos es un estado muy pequeñito a comparación del resto de la República y aún así es el número 1 en producir nopal verdura. Y de ese estado son 4 municipios los principales que producen nopal verdura y entre esos 4 el municipio de Tlanepantla es el que produce más del 70% de producción, seguido por el otro municipio que es Totolapan, Tlayacapan y Tepoztlán. Y la variedad que se produce para nopal verdura es la variedad Milpa Alta. Es la ideal para producción de nopal verdura. Tiene una bonita forma, color y brillosidad que atrae al consumidor final. En el caso del sistema Producto Nopal Morelos, que es donde hemos trabajado en los últimos 10 años, hemos trabajado y platicado con diferentes organizaciones y productores de nopal verdura, y desde el 2012 se inició con las tecnologías para integrar el paquete tecnológico de nopal verdura con énfasis en inocuidad. ¿Por qué? Porque los productores de nopal verdura, además de ser expertos ya y llevar años produciendo nopal verdura, no contaban con un paquete tecnológico ideal para la producción y enfocado para Morelos. Pues necesitaban de una guía, a pesar de que ya conocen, y de un certificado. Entonces también se trabajó con más de 300 productores
para que recibieran capacitaciones y pláticas sobre qué es lo que querían primero. Primero hicimos un diagnóstico, es decir, qué necesidades tienen para después ver qué capacidades, qué capacitaciones se les iba a proporcionar. Entonces empezamos con los cursos de capacitación en temas de control y manejo de plagas y enfermedades, en el control de malezas, el uso de compostas, porque ellos utilizaban estiércol, y para integrar el paquete tecnológico. Todo esto es para que los mismos productores pudieran recibir apoyos de gobierno. Una vez que ya estaban en forma, en regla, con capacitaciones, no solo de parte del INIFAP, sino también de otras instituciones de gobierno, capacitaciones en diferentes temas, entonces ya podían solicitar y recibir más apoyos de gobierno, y además de tener todo en regla, ¿no? Y tener una producción de calidad. Entonces, desde el 2012 estamos trabajando con estos productores que han mejorado muchísimo. Los problemas de producción en el caso de nopal verdura en Morelos son principalmente tres, que son: la producción es de que utilizan estiércol crudo. El estiércol crudo, como sabemos, pues es excremento, entonces tiene bacterias, y al aplicarlo en el nopal verdura lo que hacen es que lo avientan, no lo entierran. Entonces lo avientan y vienen ráfagas de aire, y ese aire va trasladando las bacterias hasta las partes altas del nopal, y los nopalitos después aparecen con bacterias, principalmente Salmonella y Escherichia coli. Entonces era un gran problema, es un gran problema de contaminación biológica, y estamos hablando de que el nopal se consume en fresco. Entonces imagínense elaborar un jugo verde con ese nopal. Otro problema de producción que se tiene es las principales plagas y enfermedades que presenta en esta zona productora, y el gran uso indiscriminado de agroquímicos. Entonces, en algunas parcelas se esperaban hasta que la plaga estuviera totalmente invadiendo el cultivo para aplicar dosis muy altas de agroquímicos. Y el problema es de que después de que aplicaban el agroquímico, a los 3 o 4 días ya se estaba cosechando. Y no es así. Una vez que se aplica un insecticida o cualquier producto químico, se tiene que esperar a cierto tiempo para que baje o tenga su nivel de residualidad para poder cosechar ese nopalito. Y eso es algo que no sabían los productores o no lo sabían manejar, y que también tuvimos que darles cursos de capacitación sobre esos temas, y que entendieran que una vez que apliquen un producto, tienen que esperarse y no cosechar hasta cierto tiempo. Y las principales plagas y enfermedades que se presentan aquí en este cultivo son picudo, grana cochinilla y mancha negra. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas plagas y enfermedades, pero sobre todo esto va a ser, o se tiene que manejar desde que se siembra la penca. Si no escogemos pencas de calidad, pencas sanas, entonces vamos a ir transmitiendo las enfermedades de una parcela a otra. Entonces, desde el inicio que nosotros estamos estableciendo un cultivo, tenemos que tener cuidado de que lo que estamos sembrando sea un material de calidad. Y bueno, en la actualidad se ha trabajado con los productores para que sus certificados y sus análisis de residualidad, es decir, que se les analice con residuos de agroquímicos o de pesticidas o de bacterias, contaminación biológica, salgan libres. Esos son algunos ejemplos de la contaminación que se presentaron en algunos cultivos como el chile jalapeño o papaya, que fueron cultivos, productos que se exportaron a Estados Unidos, y después allá presentaban problemas de contaminación. ¿Y qué pasa? Que pues Estados Unidos cierra su frontera para ese cultivo. Y lo mismo pasó para nopal verdura en el 2012 y 2011, donde se
recibe nopal verdura en Estados Unidos, presenta contaminación por agroquímicos y lo rechaza. Entonces, a partir de ahí fue que empezaron una alerta para el gobierno de México y más para Morelos, para ver qué acciones tomar, qué actividades tenían que realizar y los productores qué tenían que hacer para no volver a tener este problema. Y actualmente el gobierno en el 2021 empezó con una campaña y un programa también de los programas estratégicos de usos alternativos al glifosato, es decir, un agroquímico que ya es prohibido en muchos países, que es el glifosato, ya no utilizarlo nosotros en México para el control de malezas. Se utiliza en muchas hortalizas, en muchos cultivos y en México ya está el programa de alternativas al glifosato. Y entre esos cultivos también está el nopal verdura. Y bueno, aquí podemos ver cómo trabajan los productores actualmente en Morelos, donde ya utilizan composta y no estiércol crudo. Ya la composta lo que se recomienda es aplicar de 3.5 a 5 toneladas por hectárea. Y aunque ya está procesada la composta, aún así lo que recomendamos es que se entierre para que esté en contacto directo con las raíces. No va a quemar las raíces, ya es un producto procesado. Entonces, pero los nutrientes los va a absorber directamente y ya no se van a volar. Entonces requiere tal vez sí un poquito más de mano de obra, pero los beneficios son mucho mejores. Y garantizamos que nuestra verdura, nuestro nopal verdura y lo que estamos cosechando no está contaminado, que es un gran beneficio. Y no solo para el producto que se va a exportar, también para el producto que se vende a nivel nacional, también debe de ser de calidad. Y bueno, dentro de los proyectos que hemos trabajado con los productores aquí en Morelos es evaluar diferentes productos, diferentes dosis para el control de las principales plagas y enfermedades. Entre esas está la cochinilla, que les mencionaba, se hace una escala de contaminación o de infección de la plaga. Se utilizaron varias parcelas con productores, se probaron más de 10 productos a diferentes dosis y obtuvimos varios productos buenos y también varios productos que llevan hasta un control. El control que nosotros recomendamos siempre es desde la siembra, evitar pencas contaminadas, y el químico siempre deben ser aplicar productos preventivos, es decir, desde antes de que aparezca, nosotros ya debemos de manejar nuestro cultivo en buenas condiciones, proporcionarle buenos fertilizantes, buenos productos de etiqueta verde, que nos llamamos en su clasificación, y no esperar a que la plaga ya esté avanzada para aplicar un producto. Lo mismo hicimos con mancha negra, que esta es una mezcla de bacterias y hongos. Y igual forma, evaluamos varios productos. Lo que recomendamos al productor es que elimine malezas y pencas enfermas, no utilizar pencas enfermas, o que si aparecen enfermas o ya están enfermas, no las tumben y las dejen dentro de la misma parcela, porque eso hace que el contaminante siga ahí en la parcela y contamine todo alrededor. Lo que tiene que hacer es desecharlas y eliminar totalmente eso de la parcela. Igual obtuvimos varios productos y varios productos muy buenos, inclusive evaluamos productos de origen natural y que son buenos como preventivos para evitar este tipo de enfermedades. El otro plaga que presenta el nopal verdura es el picudo, que lo que hace es que se come la penca y sobre todo el nopal tiernito. Entonces nos daña el nopal inclusive desde que está en botón. Y hace galerías la larva, en su estado larval, produce galerías dentro de las pencas de la base. Entonces podemos ver la base con varios agujeros o galerías, y ya cuando se cae la penca es porque ya tiene demasiadas galerías adentro y ya el tronco no puede sostener toda la planta y por el peso se cae y ya no podemos
utilizar esa planta. Ya perdimos ahí una planta. Entonces también evaluamos más de 10 productos químicos, hicimos control cultural, y una de las formas que hemos visto que también los productores utilizan y que recomendamos mucho es utilizar o agarrar los picudos adultos, agarrarlos y matarlos, porque nosotros podemos encontrar en pleno mediodía los picudos andan caminando sobre las pencas. Entonces, para no aplicar productos químicos, lo que recomendamos es que se pongan a agarrar los picudos y matarlos. Y han juntado una gran cantidad de picudos y matarlos. Esa es una forma de control. Eso es en el adulto. Pero también en las pencas o en su estado larval, una forma es eliminando esas galerías y de nueva forma, no utilizar pencas que se vean que traen el picudo adentro, porque si ya vemos que trae adentro, ese larva va a producir más y más picudos, ¿no? Entonces va a reproducir en la parcela. Y entre los productos que utilizamos y que evaluamos, pues está el tametoxan y la permetrina, que tienen un muy buen control para este tipo de plaga. Y bueno, de manera general, nosotros recomendamos aquí a los productores que apliquen composta, que utilicen productos preventivos, químicos y orgánicos de etiqueta verde, de muy baja residualidad, es decir, que no duren mucho en la planta, que no sean contaminantes del agua, del ambiente, porque también ellos son de la comunidad, ellos viven ahí, ellos consumen el agua que está ahí y pues van a estar consumiendo agua contaminada, ¿no? Entonces, evitar todo ese tipo de productos para tener un mejor ambiente y un producto alimenticio de calidad y sano. Eso es lo que nosotros hemos incluido. Ya para también, para los productos o la producción que va a ser de exportación, lo que recomendamos es que se hagan los análisis de residualidad. Y por supuesto, los productores están capacitados o han recibido cursos de capacitación en estos temas. Esta es una muestra, una fotografía de cómo se deben de aplicar los productos en una parcela. Para muchos se les hace muy raro ver esto y porque muchos no usan los equipos de protección correctamente. Así es como se debe de hacer, así es como lo piden los clientes de Europa o de Asia, que sean productos sanos y que la forma e inclusive en cómo se producen y cómo se aplican los agroquímicos debe ser lo más legal, lo más coordinado y de una manera controlada, todo. Entonces, si los productores hacen esto, es de calidad. Este es un ejemplo de una parcela con un manejo BUMA, es decir, de un buen uso y manejo de agroquímicos. Y por supuesto, este producto es de exportación. Como pueden ver, la parcela tiene una gran cantidad de nopalitos, es una buena temporada, una buena cosecha, y la forma en que están aplicando los productos es porque así ellos obtuvieron su capacitación y porque tienen un certificado que dice que sus parcelas tienen un buen uso y manejo de agroquímicos. Y es como podemos obtener un producto sano. Y bueno, dentro de la transferencia de tecnología que nosotros trabajamos, tenemos un enfoque hacia la inocuidad. Con los productores estamos en cursos, pláticas y capacitaciones para que su producto vaya inocuo, es decir, libre de contaminación química y contaminación biológica. Pues pueden ver en las fotografías los diferentes talleres, pláticas, recorridos que realizamos con los productores y capacitaciones de cómo deben hacer las cosas, además de que visitamos sus parcelas, vemos los problemas que tienen, detectamos sus principales necesidades y después realizamos diferentes actividades para que mejoren su producción. Aquí, por ejemplo, es otro ejemplo de capacitación que les damos en el tema del control de cochinilla, donde les enseñamos cómo es el ciclo de la cochinilla, cómo es la hembra, cómo es el macho,
cómo eclosionan, cómo deben de controlarlo, cuáles son los productos que se utilizan. Ellos los ven al microscopio y como dicen, conociendo al enemigo lo podemos atacar mejor. Y en la otra fotografía pueden ver trampas de feromonas también para otro tipo de insectos y ya no aplicar agroquímicos, sino simplemente se colocan trampas con feromonas y ahí van cayendo los insectos. Y ahí también trabajamos en conjunto con el gobierno estatal y nacional en apoyos a productores. En este caso fue apoyo en entrega de semilla para una zona de aquí de Morelos, que el municipio se llama Cuernavaca, y donde hubo apoyo para entrega de semillas, que en este caso son pencas, y fueron productores que se organizaron, se asociaron y solicitaron el apoyo para semilla de nopal verdura. Se les proporcionó, se les hace la entrega, pero también se les dan capacitaciones para que lo manejen desde ahorita que lo están sembrando, aprendan cómo deben de cuidar la penca, qué manejo y producto se le debe de aplicar en la base, y así como también los principales productos que se pueden aplicar como preventivos antes de que aparezca alguna plaga o enfermedad, y porque ellos están interesados en producir nopal orgánico. Entonces, esta pequeña zona de producción, alrededor no hay ninguna otra producción de nopal, entonces son ideales para producir nopal orgánico. Y por supuesto que el precio de ese nopal va a ser mucho mayor. Entonces, estos son los programas que participamos también aquí en el estado. Y esta es una fotografía de cómo empezaron los productores a sembrar sus nopales, y ya acá en la fotografía del lado derecho cómo van avanzando y cómo va su cosecha. Es en la misma parcela en diferentes periodos. Y bueno, como trabajamos en la transferencia de tecnología, les decía, nosotros siempre vamos enfocados hacia la inocuidad. Es decir, que hagan buen manejo, buenas prácticas de manejo, que sea enfocado un producto limpio, que no esté contaminado. Y también trabajamos con los productores para capacitaciones y cursos de transferencia de tecnología. Y ahí pueden ver ejemplos de los cursos que hemos dado en diferentes años aquí en el estado principalmente. Y bueno, les muestro aquí una panorámica de la producción de nopal verdura aquí en el estado de Morelos. Es en la parte norte donde se produce, y como pueden ver es en las laderas, son puntos inclinados, y todo lo que se ve al fondo es nopal verdura, variedad milpa alta. Y bueno, eso es lo que producimos aquí en Morelos. Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta.